Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Drive TV en lengua castellana. Hoy vamos a hablar sobre el curso del control de emisiones. Vamos a aprender los diferentes sistemas que componen el sistema de emisiones de los vehículos actuales y vamos a ver un poquitín cómo funciona cada uno de ellos, cuál es su interrelación con el resto y vamos a tratar de entender cuáles son esas conexiones entre cada uno de los sistemas y cómo afectan en cualquier tipo de rotura en el resto de los elementos del sistema de escape. Sin más dilación, vamos a comenzar. Es importante empezar por conocer o repasar de nuevo los gases de escape. Dentro de los gases de escape, de los gases de emisiones, podemos encontrar dos grandes grupos, lo que se conocerían como gases contaminantes y los gases no contaminantes. Hoy en día los gases contaminantes suponen aproximadamente algo menos del 1% de los gases que salen por el tubo de escape, si el vehículo está bien calibrado. Dentro de los gases que se consideran no contaminantes tenemos el nitrógeno, el dióxido de carbono, que es el mismo gas que expulsamos cuando respiramos, y también es uno de los gases de efecto invernadero. Se considera no contaminante porque es el gas de la vida, lo utilizan las plantas para generar celulosa y expulsar oxígeno durante la fotosíntesis, por eso es no contaminante. Luego tenemos agua, que también se genera en la combustión, oxígeno, gases nobles como argón, xenón, radón, neón y ese 1% de gases perjudiciales. Si yo cojo ese 1% de gases perjudiciales y lo expando, tendría lo que vemos en el gráfico a la derecha. Tenemos aproximadamente un 0,02% de partículas sólidas, en los diésel es un poquitín más alto, debido al tipo de combustión, que es una combustión pobre por compresión, por lo tanto se genera por cracking térmico un poquitín más de partícula. Luego tenemos óxidos de nitrógeno, se les llama NOx porque hay de varios tipos, NO, NO2, hay varios tipos. El más común es el NO. Todos los gases de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, se consideran venenosos o perniciosos, por lo tanto hay que eliminarlos si se puede a cualquier costa. Luego tenemos el HC, que es combustible sin quemar, puede ser en forma de gas o en forma líquida. Y luego tenemos el monóxido de carbono, que se parece mucho al dióxido de carbono, pero como veis le falta un oxígeno. Este gas es tremendamente peligroso, es el más común en los vehículos gasolina, porque empieza a aparecer cuando la mezcla se vuelve rica. Este gas es muy peligroso porque se combina muy bien con la hemoglobina y bloquea la hemoglobina para que pueda coger oxígeno. Entonces, normalmente produce algo que se llama la muerte dulce. En concentraciones por encima del 3%, en media hora es letal, te mata. No huele a nada, no sabe a nada y no tiene color, por eso es tan peligroso. Las buenas noticias es que cualquiera de esos gases venenosos puede ser tratado mediante el sistema de catalización del vehículo de forma perfectamente efectiva. Pero tenemos que tener el sistema de emisiones en perfectas condiciones. Este sistema de emisiones además cumple otras funciones. Tenemos, por ejemplo, el control de emisiones a la atmósfera, que es lo que acabamos de ver, con todos los catalizadores, sistemas SCR, de filtros de partícula. Luego tenemos la reducción del sonido, que se hace a través del silenciador trasero. Y tenemos la correcta canalización de los gases de escape al exterior. Lo que interesa es que esos gases no entren en la cabina, porque ya hemos visto que hay gases que son venenosos. Y tampoco queremos que esos gases vayan a la cara de la gente que va pasando por la calle. Entonces tienen que estar canalizados de forma correcta para que sean lo menos dañinos posible a las personas que están en nuestro entorno. Y además, este sistema cumple, como hemos visto en algún otro curso, como por ejemplo en el curso de la contrapresión, con la optimización de la eficiencia del motor. Hemos visto que una contrapresión correcta, es decir, cuando el árbol de levas está perfectamente diseñado para la contrapresión del sistema de escape, es el sistema que produce mayor potencia a menor consumo y también produce menor contaminación.
Bien, dicho esto, recordaros también que cualquier variación en la contrapresión, es decir, en el esfuerzo que tienen que hacer los gases por salir de la cámara, va a generar siempre una pérdida de potencia porque se pierde combustible y aire que no se quema en la cámara, por tanto no produce potencia en la cámara, y también va a generar una rotura del catalizador, porque en ambos casos ese combustible se va a quemar en la superficie del catalizador. Y como vimos, el núcleo del catalizador tiene un punto de fusión de 1400 grados si es cerámico y 1600 si es metálico. El combustible arde a 1850. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos produciría una fusión de esa superficie, generando un agujero, y es el famoso ruidito que se oye debajo del vehículo cuando se ha producido este problema, que es una vibración cuando decelero. Yo acelero, suelto el pedal y oigo ese ruidito que se oye debajo del vehículo. Es el monolito que se ha fracturado debido muy probablemente a que se ha fundido por entrada de combustible. En ambos casos, como hemos visto, tanto si hay mayor contrapresión como menor contrapresión, el monolito del catalizador se fundirá. En este curso vamos a ver que el catalizador está directamente ligado al filtro de partículas. Si el catalizador no funciona, el filtro de partículas se obtura. Si el filtro de partículas no funciona bien, tampoco funciona el sistema SCR. Por lo tanto, con una pequeña avería por haber cambiado un silenciador no homologado, lo que voy a conseguir es destrozar todo el funcionamiento del sistema de escape. Es decir, hemos ahorrado posiblemente 20 o 30 euros o dólares en un escape más barato que no cumple homologación, y automáticamente hemos destrozado el sistema que cuesta entre 4 y 5 mil euros. Pues es un mal negocio, como podéis entender. Bien, ¿cómo ha evolucionado el sistema de escape? Entre el año 90 y el 2014 más o menos, tendríamos que hemos pasado de un sistema completamente mecánico a que veis 3 silenciadores, no tenían electrónica, no tenían nada, era simplemente para ruido y control de contrapresión. Después hemos pasado a poner un catalizador, este sería en un vehículo diésel, año 97, si fuera gasolina esto sería en el año 93, tendríamos un catalizador aquí y 2 silenciadores, y en el 2005 ya pasaríamos a tener un catalizador, que es esta pieza que se llama DOC, Diesel Oxycat, catalizador de oxidación diésel, y un filtro de partículas, y luego un silenciador. Si yo me dedicara a vender silenciadores, diría, wow, es que me están quitando el mercado, es que la competencia es muy dura, es que me están robando los clientes. No le está pasando nada de eso. Antiguamente teníamos 3 silenciadores y ahora solamente tenemos uno. ¿Esto qué nos va a producir? Pues nos va a producir el problema de que como yo cambie algo o dañe algo en esta unidad que no funcione bien, me va a afectar a todo lo que tengo detrás. Si vamos al 2008, en el 2008 ya tenemos un filtro de catalización selectiva que se llama SCR, que se coloca detrás del filtro de partículas que está detrás del catalizador. Y si sigo avanzando, además tendré un postcatalizador que se llama SleepCat, que es otro SCR que sirve para ayudar a esta unidad. Lo veremos un poquito más adelante. ¿Cómo ha variado el precio de esas unidades? Bueno, pues hemos pasado prácticamente de un precio de unos 150 dólares a casi 5.000 dólares que vale un sistema actual. Si yo simplemente me paro en los sistemas de catalización con filtro de partículas, podré observar lo que tenemos aquí. Este sería un sistema tradicional de OCDPF, que sería el primero que salió en los vehículos antiguos, Euro 4. Luego ya apareció el sistema de catalización selectiva, lo que nosotros llamamos sistemas AdBlue, que llevan ese líquido que nos sirve para catalizar los óxidos de nitrógeno. Y luego se dieron cuenta de que cuando se producían regeneraciones forzadas en este sistema, esta unidad sufría y se dañaba. Por lo tanto dijeron, no, vamos a cambiar esto, vamos a intentar utilizar la temperatura mejor y ponemos esta unidad pegada. Y entonces sacaron el DOC-SCR-DPF. Si os fijáis, el orden está cambiado. Ahora, en vez de estar el DPF antes del SCR, lo han puesto detrás.
¿Por qué? Porque el DPF, cuando produce regeneración forzada, llega a temperaturas por encima de los 800-900 grados si está muy cargado. Y el SCR se desactiva por encima de 700. Por lo tanto, si yo tenía regeneraciones forzadas en este sistema, dañaba el filtro SCR. Por eso los nuevos sistemas vienen cambiados de orden. Y si ya me voy a un Euro 6 nuevo, pues ya tengo un filtro de partículas con un DPF con revestimiento SCR. Es decir, el propio DPF ya me hace de SCR. Esto es lo más avanzado que tenemos ahora. Todos estos sistemas, como decíamos al principio, son muy sensibles a la contrapresión. Por tanto, no permiten errores de contrapresión de ningún tipo. Si ponemos un silenciador que no cumple especificaciones, lo más probable es que rompamos el sistema. Bien, hemos estado hablando de homologación. Solo por recordarlo, la homologación es un proceso de verificación que generalmente hace una empresa tercera que trabaja para el gobierno. Por lo tanto, la homologación solo la entrega el gobierno, no la empresa de verificación, sino el gobierno. En nuestro caso, imaginaros, en Europa podía ser TÜV. TÜV es la empresa verificadora del gobierno, no entrega la homologación el TÜV. El que entrega la homologación es el gobierno alemán, que es el logotipo que veis aquí arriba. Si fuera en España, esos test posiblemente los haría INTA o en Inglaterra los haría MAIRA, pero el que entrega la homologación sería el Ministerio de Industria y Energía y en Inglaterra el correspondiente en Inglaterra. Bien. ¿Qué es esa homologación? Es muy sencillo, es una prueba que hacen comparando el vehículo equipado con las piezas de equipo original al vehículo equipado con la pieza que yo quiero homologar y comprueban que el ruido y la contrapresión están en especificaciones. El ruido siempre tiene que ser menor al de equipo original. Recordar esto porque es un tip muy bueno. Siempre tiene que ser inferior a equipo original. ¿Por qué? Porque si no, no te pueden dar la homologación. Por tanto, cualquier escape deportivo que haga ruido no puede estar homologado, porque no cumple esta ley ya de inmediato. Y segundo, la contrapresión tiene que ser prácticamente igual a equipo original. ¿Y eso qué es prácticamente igual? 25%, dicen más menos 25%, pero en la realidad tiene que ser más 25% de equipo original, porque si fuera menos el ruido subiría, por lo tanto no pasaríamos la prueba de homologación. En el caso de la homologación para contrapresión, tiene que ser prácticamente igual, porque variaciones pequeñitas en los agujeros internos de los silenciadores hacen que esta prueba no se pueda pasar. Por lo tanto, es sumamente complicado, salvo que el escape sea prácticamente idéntico. Bien. ¿Quiénes tienen que pasar estas pruebas? Pues todos los sistemas que están debajo del coche en el sistema de escape. Por ejemplo, silenciador, catalizador, filtro de partículas, sistemas de catalización selectiva SCR, trampas de nitrógeno, cualquier cosa que sea un elemento debajo del vehículo tiene que pasar homologación. Bien, vamos a ver esos elementos empezando por el sistema de escape. Dentro del sistema de escape, lo que serían los silenciadores, existen hoy en día 3 tipos. El primer tipo sería silenciador de absorción, también se llaman silenciadores de paso directo, porque si yo cortara esta tubería aquí y yo mirara a través de la tubería, pues podría ver la salida, son de paso directo. Tienen una contrapresión muy baja y es un tubo con unos cuantos agujeros y unas depresiones aquí que hacen que el gas salga despedido hacia los agujeros. Bien, a mayor número de agujeros, mayor contrapresión, pero tienen una contrapresión muy baja. ¿Cómo absorben el sonido? A través de este compuesto que tienen aquí, que es una lanita plástica, ¿vale? Se llama Easy Air Glass. Es una especie de fibra de vidrio, si lo veis parece el pelito de las muñecas. Bien. Como decíamos, contrapresión baja y se fabrican para absorber ruidos de alta frecuencia, lo que serían los agudos. Bien, ¿y para los graves qué tenemos? Para los graves necesitamos otro sistema que ahora lo vamos a ver. Se llaman silenciadores de reflexión. Esa lana que hemos visto antes, la Easy Air Glass,
esta lana, el pelito de la muñeca, se inyecta con un inyector. Por lo tanto, es una sola hebra. La idea de hacerlo así es para que no se escape por los agujeritos. Bien, funciona muy bien. Se seca muy rápido, pero tiene un problema serio, y es que no aguanta más de 500 grados. Cuando sube la temperatura por encima de 500 grados, al ser plástico, se comprime, varía su volumen y automáticamente cambia la contrapresión, produciendo un problema de contrapresión. En esos casos necesitaríamos otro componente que podía ser, no, que es normalmente la lana mineral. La lana mineral o Biosil es muy buena para la absorción acústica, es excelente. Lo que pasa es que tiene un problema serio. Si está en una zona que está fría, por ejemplo un silenciador trasero, y se llena de agua, y está lleno de agua por un tiempo, se seca, luego se vuelve a llenar de agua, y está lleno de agua por un tiempo y se vuelve a secar, esa lana o fibra mineral se va haciendo compacta y va cambiando su porosidad, y esa porosidad cambia y produce un cambio en la contrapresión y en el sonido del escape. Suena como a lata. Bien, entonces, ¿cuándo se usan estos sistemas? Estos sistemas se utilizan en vehículos donde el sistema de escape está muy caliente o va a estar muy caliente. Por ejemplo, si yo voy a tenerlo detrás de un filtro de partículas con regeneración forzada y estimo que voy a tener regeneración forzada de vez en cuando, no puedo poner Easy Glass, porque en una de las regeneraciones yo llegaría a 800-900 grados. Este fibra se haría un paquete. Mientras que Biosil podría estar ahí perfectamente, funcionaría muy bien. Pero tengo que tener la precaución de conducir bastante para que esté seco. Es decir, cada uno tiene su ventaja o sus inconvenientes. Bien, como decíamos, tenemos también los silenciadores de reflexión. Los silenciadores de reflexión, como su nombre indica, reflejan el sonido. Estos también se les llama silenciadores de tabique. Entonces yo entraría por aquí, entraría en una cámara, entraría por aquí, me iría a esta cámara, luego saldría por aquí y volvería a salir por aquí para irme por este tubo de escape. Bien, aquí lo tenéis por arriba, como se vería. Como veis, hay algunos que tienen unos agujeros separados, unos más juntos, unos sin agujeros, unos con curvas. ¿Todo eso para qué sirve? Sirve para que las ondas de sonido de igual tamaño y sentidos opuestos colapsen, choquen entre ellas, porque van rebotando en estas paredes. Cuando una onda igual y contraria en sentido choca, ¿qué ocurre? Se anula. Por lo tanto, anulan las ondas de baja frecuencia, o sea, los sonidos graves. Si yo, por ejemplo, estoy en una competición tuning, lo que voy a oír son sonidos graves. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer esos constructores de vehículos? Pues utilizar solamente sistemas de escape que absorban los agudos, no los graves. Por lo tanto, utilizarían de paso directo. Los escapes tuning suelen ser de paso directo, no de reflexión. Bien. La mayoría de los silenciadores actuales, porque hoy solo tenemos uno, no tenemos tres, son de tipo mixto. Es decir, tengo una parte para absorber los sonidos agudos, las altas frecuencias, que tiene fibra, por tanto sería un paso directo o absorción, y luego tengo un tramo que es de tabiques con diferentes tuberías. Por lo tanto, este sería el de reflexión. Tengo absorción y reflexión en el mismo escape. Se llaman silenciadores tipo mixto. Hoy en día el más del 80%, estábamos hablando seguro de un 90% de los vehículos tienen silenciadores de tipo mixto, porque solo tienen uno. Y podemos tenerlos de tipo redondo o spoon, o también los podemos tener de tipo concha, es decir, se hacen en una prensa las dos partes, luego se juntan y luego con una máquina se dobla este bordecito, como si se cosiera, se dobla y se queda cerrado. A este tipo de escapes en inglés se les llama clamshell, son de tapas unidas. Bien. Este escape, como veis, si yo miro por aquí no veo la salida. Tiene tabiques, es decir, tiene curvas, no veo la salida, y tiene fibra, por lo tanto es un tipo mixto. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues ya hemos visto absorción, hemos visto reflexión, hemos visto tipo mixto, y ahora tenemos el último, que es escapes semiactivos. Un escape semiactivo cumple una función más importante todavía. Hemos visto anteriormente que tenemos un escape, pero es fijo, siempre es el mismo.
¿Qué ocurre si yo subo las revoluciones? Al subir las revoluciones sube la cantidad de gas y al subir la cantidad de gas sube la contrapresión en el sistema. Pero el escape no aumenta de tamaño. Por lo tanto, la capacidad de meter gas ahí sigue siendo la misma. Al subir las revoluciones, la contrapresión aumenta. Eso era un problema porque llegado a cierto punto el coche empieza a fallar. Lo mismo pasaba en sentido contrario. Si yo bajo las revoluciones, al bajar las revoluciones, ¿qué ocurre? La contrapresión en la cámara baja mucho, porque hay mucho espacio para poco gas. Con lo cual, cuando se abre la válvula de escape, ¡fum!, sale todo el gas de golpe y pierdo mucho combustible. Por eso el coche falla a bajas revoluciones y falla a altas revoluciones. Para eso se diseñó un silenciador que lo que hace es variar la contrapresión variando el volumen del escape. Yo tengo un escape con 3 tuberías y tengo una válvula que tiene una membrana aquí, es decir, el gas no sale, hay una membrana que está unida a un muelle. Cuando la presión dentro del escape empuja esa membrana, esta válvula sube. Y al subir, abre este tubo que está aquí arriba. Por lo tanto, tengo un escape de 3 tubos. Y lo mismo ocurre cuando baja la presión. Cuando baja la presión, esta presión en la membrana se reduce y el muelle es capaz de empujar la válvula y cerrar el tubo de arriba. Por lo tanto, es como si tuviera un escape más pequeño. Estos escapes dan mucha potencia, o sea, más potencia en altas revoluciones y empiezan a dar potencia en menos revoluciones. Por tanto, en estos silenciadores yo puedo tener el relentí a 700 vueltas, no a 900. ¿Por qué? Porque es como si comprimiera el escape y subiera la contrapresión. Bien. Voy a poneros la animación para que veáis cómo funciona. Aquí vamos subiendo las revoluciones, como veis, y la válvula se abre. Ahora llega a tope y es como si yo tuviera un escape de 3 tubos. Ahora empiezo a bajar las revoluciones de nuevo y al bajar las revoluciones esta membrana, tengo aquí un muelle que empieza a presionar, ¡pum!, y cierra, y ahora es como si tuviera un escape de 2 tuberías. Por lo tanto, puedo bajar más de vueltas. Eso es un escape semiactivo. Bien, hoy en día hay sistemas más sofisticados de escapes semiactivos, que son ya más, se llaman válvulas inteligentes, válvulas de sonido. En otros capítulos podremos verlas un poquito más en detalle. Bien, vamos a hablar ahora del convertidor catalítico o el llamado catalizador. Catalizadores, hay unas cuantas cosas que son interesantes de saber. Se inventó en el año 63, en el año 93 en la Comunidad Económica Europea se hizo obligatorio y en el año 97 para diésel. Esto es para gasolina y esto es para diésel. Quiere decir que la mayoría de los países acordaron fabricar los vehículos con catalización a partir del 93 para gasolina y a partir de 97 para diésel. Bien. La vida útil de estas unidades es aproximadamente unos 120.000, 100.000, 120.000, 140.000, depende de cómo se traten, si se les trata bien o no. Bien, si se les trata bien, supongamos que fueran 120.000, la vida media, los kilómetros medios que hace un europeo hoy en día es aproximadamente unos 11, 12.000 por año. Bien, estamos hablando de 10 años. Quiere decir que en 10 años todos los vehículos se ven obligados a cambiar los catalizadores, si han conducido de forma correcta. Bien, es un mercado muy grande y también deja mucho dinero. Estamos hablando de unidades que pueden costar 600, 400 euros. Es mucho mejor que un sistema de escape en cuanto a costo. Tiene un rendimiento mejor. Ocupa mucho menos sitio y da mucho más dinero. Y además son obligatorios porque si no se tiene la unidad puesta no te dejan pasar la prueba técnica anual, la ITV. Por lo tanto, las personas que trabajan en estas unidades ganan bastante dinero. Bien. ¿Qué es lo que hace? Un catalizador o un convertidor catalítico lo único que hace es toma unos gases que son venenosos, CO, HC y óxidos de nitrógeno, NOx, y los transforma en CO2 y en agua y en nitrógeno molecular. Es decir, ayuda a que esa transformación se dé de forma rápida. ¿Podría darse sin un catalizador? Sí, podría darse si yo pongo el silenciador a una cierta temperatura, una temperatura alta,
añado oxígeno y hago una tubería de 4,5 kilómetros. Más o menos ocurriría lo mismo, pero sería más complejo el tema del parking probablemente. Por lo tanto, es más cómodo tener un catalizador y hacer eso de forma rápida. Bien, ¿qué hay dentro de un catalizador? Un catalizador tiene una serie de compuestos dentro de su núcleo, que veremos ahora en un momentín, que son platino, no platina, sino platino, rodio y de vez en cuando podemos encontrar paladio. El platino es un metal muy caro, es un metal noble y está sujeto a leyes de oferta-demanda. Se puede ver en el Stock Exchange, en el precio de los periódicos, podéis verlo, precio por onza. Pero vamos, para haceros una idea, está costando en torno a los $30 por gramo, más o menos. De 30 a $36 más o menos por gramo. ¿Qué ocurre? Si hay algún proyecto especial de la NASA, hay algún proyecto importante, compran mucho, por tanto el precio sube. En ese momento lo que se hace es, en vez de poner tanto platino, se pone más paladio. Paladio también hace lo mismo, pero no funciona tan perfectamente bien. Por lo tanto hay que poner más, pero bueno, se mantiene el precio. Si se puede, se pone platino y si no, se complementa con paladio. Y luego tenemos el rodio. El rodio se utiliza para para las reacciones de reducción, por ejemplo, para los catalizadores de gasolina que necesitan catalizar los NOx. Los NOx se catalizan por reducción, por tanto necesitamos rodio. Cantidades 5 veces menores que platino, por tanto platino lleva bastante y rodio lleva menos. ¿Cuánto pueden llevar? Pues en un catalizador normal de un 1600 o 1800 podíamos sacar una moneda grande completamente hecha de platino. Por tanto, son unidades bastante caras. Es por eso que es importantísimo que cuando yo compre especialmente catalizadores y filtros de partículas que llevan un catalizador o SCRs que llevan un catalizador, me asegure que todos y cada uno estén homologados. Todos y cada uno. ¿Por qué? Porque si están homologados, alguien ha medido que esos metales están ahí. Si no, yo simplemente estoy comprando una carcasa. La carcasa de estas unidades vale $17. $17 son 15 euros. Bien, si yo compro solo la carcasa de la tubería, vale 15 euros. Aunque me hagan un precio especial de 200 porque el original vale 700, eso vale $15. Me están engañando. Mientras que el que vale 700 porque lleva metales preciosos. Intentar ir a la joyería y comprar una moneda de 30 gramos de platino, a ver cuánto vale. Os van a cobrar bastante más que eso. ¿Por qué? Porque tienen sus márgenes. Pero es un producto muy caro. Y la única forma de garantizarnos que estamos comprándolo es que alguien lo haya chequeado antes y no tenga parte en ello, es decir, no sea el propio fabricante el que te diga, no, esto tiene 20 gramos, no, claro, yo te puedo decir misa, que alguien que no sea el fabricante lo mida. Bien. ¿Cómo se construyen? Bueno, tienen una chapa exterior, una carcasa, esa carcasa generalmente está hecha de un compuesto que se parece mucho al acero inoxidable, que se llama BHT en el caso de Walker, y tienen dos capas en la mayoría de los casos, con una lámina intermedia que es un aislante térmico. Esto sirve para si entro en un charco que la temperatura no se transmita de golpe a el monolito pudiendo fracturarlo y a separar la temperatura que hay dentro de la temperatura de fuera. Por tanto, si aparco encima del césped, pues que no tenga un incendio. Bien. Luego tengo, dentro de la segunda chapa, tengo otro elemento que es un material intermedio que lo que hace es se expande con la temperatura y se comprime cuando se enfría. ¿Para qué sirve? Para rellenar el espacio que queda entre el monolito de cerámica y la carcasa metálica. Al ser metálica, cuando se calienta se expande y entonces deja un hueco, porque la carcasa se expande mucho y la cerámica muy poquito, por tanto se quedaría bailando y se partiría. Para eso se pone este compuesto en el medio, que es como una manta hecha de minerales, entre ellos lleva mica, y se expande con la temperatura y se comprime cuando se enfría. Muy muy sencillito el funcionamiento. Y el núcleo puede ser de cerámica o puede ser metálico.
y está hecho como en forma de panal de abeja. Generalmente tenéis desde 400 celdas por pulgada cuadrada hasta 800 celdas por pulgada cuadrada. Cuidado porque puedo tener el mismo catalizador por fuera y ser un 800. Y lo compro en uno no homologado que no se ha molestado y tengo 400. Por tanto, la contrapresión es completamente diferente. La fusión está garantizada, vamos. Bien, ¿dónde están esos metales preciosos? Si yo hiciera un zoom en una celdita, pues vería esto. Esto serían las celditas. Bien, si yo hago un zoom en la pared de la celdita, vería esto y vería que no es recta, no es lisa, es completamente rugosa, como las paredes del estómago. Esto se hace para que tenga la mayor superficie posible en contacto con el aire. ¿Y por qué se hace eso? Porque intentamos tener la mayor cantidad de aire a la vez tocando el catalizador y esos metales preciosos. Si desplegáramos este catalizador y lo pusiéramos completamente plano, todas las paredes que hay dentro de un catalizador, de un 1600, tendríamos aproximadamente la superficie de 2 campos de fútbol. Por lo tanto, es algo muy plegado. Bien. Y por encima de estas celditas, si yo hiciera un zoom, vería los metales preciosos. Es muy importante tener en cuenta que estos metales no deben tocarse. El platino y el rodio no deben tocarse, y el platino o paladio y el rodio no deben tocarse. Y los platinos no deben de quedarse juntos. ¿Por qué? Porque entonces se producen pares galvánicos y no funcionan bien. Por lo tanto, el clic de la cuestión es esta película negra que veis aquí, que se llama washcoat. El washcoat es como una resina cuya función es pegar esos metales en la superficie de cerámica y asegurarse que están separados, no se tocan, para evitar poner más cantidad y para además garantizar que funcionan bien. ¿Qué tipos de catalizadores tenemos? Existen 3 tipos. El primero sería un catalizador que solo lleva platino. Serían catalizadores para vehículos de mezcla pobre. Significa que tienen más aire que combustible. Su factor estequiométrico tiene más aire que combustible. Más aire de lo que necesitaría para una mezcla perfecta. Bien. Se le pone platino porque es un catalizador de oxidación. Cogen oxígeno y lo transforman en otra cosa. Bien. Este es el tipo de catalizador que lleva un diésel, por ejemplo. Todos los diésel llevan catalizadores de oxidación. Mezcla pobre. Transforman CO y HC en CO2, ¿veis? Le añade un oxígeno y agua, que es hidrógeno con oxígeno, le añade oxígeno. Para añadir oxígeno necesito platino o bien paladio. Luego tenemos catalizador de 3 vías. Al anterior se le llama de 2 vías porque hace 2 gases. Este, como hace 3 gases, pues se le llama de 3 vías. Bien. ¿Qué 3 gases son? CO, HC y NOx, que están aquí. Y los transforma en CO2, agua y nitrógeno molecular. Entramos con una mezcla rica, motores americanos antiguos, entramos con mezcla rica y ahora transformamos los NOx en nitrógeno y agua. Bien, ¿qué ocurre ahora? Pues ocurre algo interesante. Lo que va a ocurrir es lo siguiente: yo necesito ahora mezcla pobre porque tengo mucho HC o combustible sin quemar y CO porque era rico. Pero para poder transformar esos dos necesito platino y mezcla pobre, que significa que tiene mucho aire. Pues ¿qué hago? Le hago un agujerito a la carcasa y inyecto aire. ¿Y cómo le inyecto aire? Le inyecto aire con una bombita, como si fuera una bomba de acuario, que está conectada a la distribución. Esta bomba inyecta el aire y lo que me da pues es CO2, agua y nitrógeno molecular. Eso es lo que va a salir por el otro lado. Catalizador de 3 vías con toma de aire. Estos catalizadores son los que se han venido vendiendo como catalizadores universales durante un tiempo aquí en Europa. Su funcionamiento es muy limitado para Europa. ¿Por qué? Su grado de metales preciosos es verdaderamente bajo. Bien. Y el tercer tipo, que serían catalizadores de 3 vías, porque hacen 3 gases, con sonda lambda. Y se llaman con sonda lambda porque yo necesito cambiar los NOx, por lo tanto necesito mezcla rica, y necesito cambiar el CO y el HC, por lo tanto necesito mezcla pobre. ¿Qué hago? Pongo los metales
platino y rodio, todo junto en un monolito o en dos, da igual, en este caso he puesto dos, pero podría ser uno perfectamente. Entran los gases, por ejemplo, en mezcla rica, y lo que hago es los voy cambiando rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, muy rápidamente. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo una sonda lambda que me va leyendo cómo es la mezcla, manda la señal a la centralita y la centralita cambia la mezcla. Inyecta más combustible o menos combustible, más combustible o menos combustible, y la va haciendo rica, pobre, unas 2 veces por segundo a 2000 vueltas. Y cuando entran en el monolito, esto va como si fuera un pequeño ciclón, y hay un ratito que está rico, un ratito pobre, un ratito rico, un ratito pobre. Si está rico y toca el rodio, se transforman los NOx, y si está pobre y toca el platino, los CO y los HC. Por lo tanto, al final sale catalizado completo. Estos son los catalizadores de gasolina que encontramos en Europa. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona el filtro de partículas diésel. Un filtro de partículas diésel no deja de ser un filtro de material sólido. Para hacer una comparativa sencilla, para entender bien cómo funciona este sistema, podemos pensar en que es como si fuera un filtro de café. En un filtro de café lo que hacemos es pasar el agua que contiene partículas sólidas de café a través del filtro. El agua pasa sin ningún problema, pero las partículas sólidas quedan retenidas en la superficie del filtro. Pasado el tiempo, ese filtro se satura, es decir, está lleno, y tenemos que cambiarlo. En el caso del vehículo, como es lógico, no podemos estar abriendo el filtro de partículas cada 2x3 para sacar el filtro y meter uno nuevo. Sería muy incómodo. Entonces se ha diseñado un sistema que permite hacer la limpieza del filtro de una forma sencilla y sin intervención del conductor. ¿Cómo funciona esa forma de limpieza? Es muy sencillo. Las partículas que se acumulan dentro del filtro son partículas de carbón, mayoritariamente son carbón. Y el carbón arde a 450 grados en presencia de oxígeno. Un poquito menos, 430 y algo, en presencia de oxígeno. ¿Qué ocurre? Pues lo único que tiene que hacer el sistema es acumular esas partículas y cada cierto tiempo subir la temperatura por encima de esos 430 grados y quemarlas con oxígeno. Pero también existe una forma de hacerlo de forma continua. Y esa forma se llama regeneración por óxido de nitrógeno. Esa regeneración es una regeneración que se produce de forma continua, es decir, mientras el vehículo está funcionando y se mantiene la temperatura de entrada de gases entre 270 y 450 grados, el NO2, el dióxido de nitrógeno, se fractura y cede oxígeno al carbono que está en ese contenido de gases. ¿Y qué ocurre? Se combinan para dar CO2. Por lo tanto, si yo mantengo el vehículo entre esos 270 y esos 450, se produce lo que se llama regeneración continua. Y la regeneración continua limpia más que almacena. Por lo tanto, si yo me mantengo en esa temperatura, el filtro no se llena. ¿Por qué? Porque se van transformando más partículas que las que el filtro es capaz de retener. Bien, eso sería ideal y eso sería la regeneración perfecta. Pero ¿cuál es el problema? Normalmente los vehículos no están a régimen estacionario, no siempre se mantienen con las revoluciones fijas. Por lo tanto, si entramos en ciudad, vamos primera, segunda, luego paramos un ratito en el semáforo, luego arrancamos otra vez, luego paramos el coche, luego lo arrancamos. Por lo tanto, no llegamos a esas temperaturas que necesitamos y el filtro empieza a almacenar. En ese caso llega un momento en que el filtro se llena hasta una cierta cantidad y el sistema lo detecta. La próxima vez que estemos en posibilidad de hacer una limpieza, el filtro va a activar algo que se llama regeneración forzada. ¿Y de qué se trata? Pues es simplemente un programa que tiene la unidad de control electrónico que mediante postinyecciones y otra serie de procesos hacen que la temperatura de los gases de escape aumente hasta aproximadamente los 350-400 grados antes de la entrada al catalizador. ¿Qué se consigue con eso? Que al entrar en el catalizador, como el catalizador tiene reacciones de tipo exotérmico, es decir, producen temperatura,
los gases salgan por detrás del precatalizador de oxidación sobre los 450-500 grados. Y esa temperatura es suficiente para quemar los gases con oxígeno. Quemar en química se dice oxidar. Por lo tanto, se le da oxígeno al carbono y se transforma en CO2, que es un gas, que pasa a través de las paredes del filtro dejándolo limpio otra vez. Ese proceso de subir la temperatura y oxidar esas partículas y quemar esas partículas de manera forzada se llama regeneración del filtro de partículas. Regeneración forzada. Bien. Existen algunos modelos, como algunos vehículos franceses, por ejemplo Peugeot Citroën, que tienen además un aditivo que se les echa en el combustible. Hay un pequeño depósito colgado cerca del depósito de combustible y se inyecta una cierta cantidad dentro del depósito de combustible. Ese aditivo es un aditivo que ayuda a bajar la temperatura en el cual esa regeneración ocurre. Permite que se quemen las partículas de carbono a una temperatura más baja. Por lo tanto, ahorra combustible y hace la regeneración la regeneración forzada de forma más rápida. Esos son los líquidos que se les llama las cerinas o el eolis, por ejemplo, que era un nombre que se utilizaba porque era el nombre oficial del líquido que se vendía en su día. Bien, esos aditivos, si no están, hacen que el filtro de partículas no sea capaz de hacer su trabajo. Por tanto, en los vehículos que tengan aditivación tienen que estar llenos. Los tanques tienen que tener aditivo. Bien. Existen dos tipos dentro de los filtros de partículas y de forma muy rápida, dependiendo del tipo de núcleo que utilicen. El núcleo, la cerámica interior, puede ser de dos tipos de material. El primero de todos, el más común, el que utiliza primer equipo y el mejor de todos, es el carburo de silicio. Es muy fácil de identificar porque es de color gris oscuro, negruzco, bastante oscuro. Y normalmente está dividido como en secciones. ¿Por qué? Porque este material es excelente en cuanto a resistencia térmica, aguanta mucha temperatura, es decir, este material aguantaría perfectamente hasta los 2650 grados antes de fundir, pero tiene un problema. El problema es que tiene una dilatación térmica también alta. Es decir, si yo caliento mucho por un lado pero no por el otro, fractura, se parte. Para evitar eso, lo que se hace es se divide el núcleo en varios trocitos y de esa forma aíslo un trocito del otro y evito que se fracture. Bien, este material, como os decía, es el que utiliza el primer equipo. ¿Cuál es la diferencia o dónde se recomienda utilizar? Yo diría que este material está recomendado para todos los coches, pero muy especialmente para aquellos coches que han tenido problemas o para coches que son de alto riesgo en cuanto a bloqueo del filtro. Por ejemplo, coches que estén mucho tiempo parados en ralentí, trabajen mucho en ciudad. Ese tipo de vehículos deberían de llevar siempre filtros de carburo de silicio. Bien, ¿cómo los identifico? Pues en Walker se llaman Walker Evo S. El Walker Evo S significa que son de carburo de silicio. Hay una diferencia importante en precio porque del Walker Evo S al Walker Evo C, que es el de cordierita, que veremos en unos momentos, el precio, hay una diferencia de precio de unos 30% más o menos. Y diréis, bueno, pues si es 30%, ¿por qué no pone todo el mundo el otro? Muy sencillo. El carburo de silicio hemos dicho que funde a 2650 grados. La cordierita es el mismo material que utiliza el catalizador y funde a 1400. Por lo tanto, ya tenéis la respuesta de forma rápida. Si hay picos de regeneración que pueden subir por encima de los 1200 grados sin ningún problema, si yo tengo un filtro de cordierita, lo más probable es que lo funda. Y son unidades bastante caras. Por eso, primer equipo casi siempre, creo que hay dos excepciones, solo hay dos coches que están haciendo pruebas ahora con filtros de cordierita. El resto de los vehículos todos llevan carburo de silicio. ¿Por qué? Porque si no se funden. Bien, ¿por qué se ha utilizado el Evo C? ¿Por qué hay esta opción? Porque en aftermarket los fabricantes empezaron a vender este producto
como la panacea para bajar los costos de fabricación. Y la competencia está dando este producto casi exclusivamente. Bien, en Walker también es posible encontrarlo, pero hay que saber muy bien cómo utilizarlo. Siempre que se utilice un Evo C debe de ser en vehículos que están perfectamente mantenidos, que mayoritariamente funcionan en autopistas y en carreteras, es decir, no en ciudad, es decir, siempre o casi siempre están en regeneración continua y el vehículo no ha tenido problemas, es decir, ese vehículo no cambió el filtro de partículas porque se le obturaba cada 2x3, sino tuvo su vida útil de 150, 140, 180 mil kilómetros, se cambió el filtro y ahora se pone uno nuevo. Pero este señor, por ejemplo, es un vendedor y va de ciudad en ciudad, por lo tanto siempre está caliente, siempre este filtro va a trabajar bien. Bueno, en ese caso tiene la opción de poner un filtro Evo C si no puede permitirse el otro. Pero siempre que se pueda, mi recomendación que pongáis el filtro de carburo de silicio, que es el original, es el que lleva el vehículo cuando sale de fábrica. Bien. ¿Existen algunos otros modelos? Sí, en filtros de partículas tenemos ahora mismo algunos sistemas adicionales más avanzados. El más avanzado de todos sería unidades TrueClean, que ahora las veremos, o los vaporizadores de combustible. Los vaporizadores de combustible se les llaman también sistemas de quinto inyector. ¿Por qué? Porque lo que hacen es añadir este pequeño inyector en el tubo de escape. ¿Por qué? Porque las postinyecciones que se generaban para hacer la regeneración forzada son muy dañinas para el motor. Meten combustible dentro del cárter, resecan mucho las paredes, producen mucha tensión en algunos elementos del sistema, por lo tanto no son buenas para el motor. Los ingenieros pensaron, bueno, si tenemos que subir la cantidad de combustible y subir la cantidad de temperatura que llega al DOC, al filtro de oxidación, ¿cómo podemos hacerlo? Pues en vez de añadir el combustible en los cilindros, ¿por qué no lo añadimos fuera? Y eso es lo que hicieron. Añadieron un quinto inyector en el tubo de escape que vaporiza a alta temperatura el combustible. Ese combustible vaporizado sale entre 300 y 400 grados de temperatura justo delante del catalizador, con lo cual el catalizador vuelve a subir su temperatura y ya tenemos la cantidad de temperatura necesaria para quemar las partículas de forma forzada. Son sistemas mucho mejores y funcionan bastante bien. Y luego tenemos un sistema que se diseñó para vehículo industrial pesado, como por ejemplo este es un producto que se vendió para la firma Caterpillar, que es simplemente el funcionamiento es muy sencillo. Tienen un reactor térmico, que es esta unidad que está aquí. Aquí yo tengo dos bujías de iones, que son bujías que son muy precisas. Y la primera enciende una mezcla que viene de una bomba de combustible que inyecta combustible del propio tanque y una bomba de aire. Esto los mezclan en un difusor y se inyecta a alta presión en esta cámara de aquí. Esta cámara de aquí, la primera bujía las enciende, se produce una llama, es como un lanzallamas y por aquí entraría el gas, los gases de escape. Se mezclan con esa llama, la segunda llama detecta la calidad de la llama y si la llama no es suficientemente buena la vuelve a encender para que garanticen que hay una llama. Detrás se coloca un filtro de partículas más pequeñito de lo normal. ¿Por qué? Porque tenemos garantizado el suministro de temperatura y cuando es necesario limpiar, este sistema se activa solo, ¡pum!, enciende, sale la llama, quema las partículas. Aquí hay unos sensores de temperatura que van monitorizando en todo momento que la temperatura esté a 620 grados para que no sufra el filtro de partículas y una vez se ha limpiado y se ha quemado todo, ¡pum!, se apaga. Es un sistema que funciona excelentemente bien y además tiene la ventaja de no estar ligado a las revoluciones del motor, porque puede funcionar en ralentí o en altas revoluciones porque tiene su propio sistema de inyección de aire. Por lo tanto, mantenemos la temperatura constante y no tenemos riesgo de fundir el núcleo. ¿Qué otros sistemas tenemos? Además de ese sistema, ya tendríamos soluciones para los óxidos de nitrógeno. Y en óxidos de nitrógeno el más famoso sería el X-NOx de Tenneco, también
conocido, en el mercado hay otras versiones de otros fabricantes que se le conoce con el nombre de sistema de AdBlue. Se le llama sistema AdBlue porque hay que echarle un líquido que se llama AdBlue, que es agua con urea. Se le echa ese compuesto y ese compuesto nos sirve para hacer que la mezcla se vuelva rica, y con eso conseguimos reducir en el catalizador de reducción los óxidos de nitrógeno. Bien, ese líquido va en un tanque y esto se va rellenando pues cada X tiempo. Pueden ser 15.000, 20.000, 30.000 kilómetros, depende del modelo. El sistema de SCR, que es el sistema que vamos a encontrar en todos los Euro 6 hoy en día, tenemos que tener la catalización de óxidos de nitrógeno garantizada. Uno de esos sistemas, el más común hoy en día, es este, que se llama sistema SCR con AdBlue. Aquí tendríamos el motor, tendríamos el filtro de partículas con su catalizador, tenemos un sistema de mezclador, que es un anillo que mezcla los gases que salen del filtro de partículas con una inyección de urea, ¿vale?, de ese AdBlue, y entran en el SCR. Aquí tenemos un sensor de nitrógeno, NOx, y tenemos un sensor de temperatura. Y detrás tenemos un sensor de nitrógeno que vuelve a chequearme qué cantidad de gases de nitrógeno están saliendo para saber si este catalizador de reducción está funcionando bien. Y luego tenemos un pequeño catalizador que es exactamente el mismo, que normalmente va en la misma carcasa, es decir, yo no los veo separados, es solo una pieza, que se llama SlipCat, que es en el caso de que este catalizador no haga perfectamente su trabajo, este va a terminarlo. Por lo tanto, no se escapa amoníaco por el tubo de escape, se queda perfectamente catalizado. Bien, y este es el sistema XNOX sin meternos en muchos berenjenales. ¿Existen otros sistemas que controlen los óxidos de nitrógeno? Sí, hay otros sistemas que no requieren de ningún aditivo, de AdBlue. Estos sistemas, como por ejemplo la trampa de nitrógeno, también llamada Active LiNOx Trap, se basan en unas sales, como unas arenas que están hechas de carbonato de bario. Bien, esas sales están impregnando el monolito y lo que hacen es capturar las moléculas de óxido de nitrógeno y se transforman en nitratos de bario. Ese proceso se va dando de manera cíclica y va cambiando de la siguiente forma. Primero se satura, o sea, la captura de los óxidos de nitrógeno dura aproximadamente 1 minuto. Es decir, este filtro estaría lleno en 1 minuto. Diréis, bueno, pues no dura mucho. No, pero también se limpia muy rápido. Tarda 1 minuto en llenarse y tarda 2 segundos en vaciarse. Y luego repite el ciclo de forma automática. Y para limpiarse o para vaciarse, lo único que tiene que hacer es entrar en mezcla rica 2 segundos. Por lo tanto, el vehículo va funcionando normal, cambia a mezcla rica 2 segundos y vuelve a cambiar a su mezcla normal. En los sistemas antiguos se podía oír el cambio si yo estaba a pocas revoluciones, oía como un saltito, como una... En los modernos no se oye nada, ya están tan afinados que prácticamente no se nota nada. Pero son sistemas que están bastante bien porque no tienen vinculación con el AdBlue. Es decir, yo no tengo que echar ningún líquido. Esto funciona solo y no estoy ligado a un tercer fabricante para darme un líquido. Aquí tenéis el sistema, como veis, si esto fuera 1 minuto completo, 30 segundos, 45 segundos, se llenaría, está lleno, ¡pum!, lo vacía en 2 segundos y ahora vuelve a llenarse. Esto sería un sistema LiNOx Trap. Hoy en día algunos Toyota tienen este sistema instalado, algún Mercedes. Bien. ¿Y qué pasa en aquellos países donde el suministro de AdBlue no está garantizado porque no tienen una buena red? Por ejemplo, Brasil. Bueno, han sacado sistemas muy parecidos, pero que no funcionan con AdBlue, sino que funcionan con etanol. Este sistema es el HCLNC de Tenneco y funciona exactamente igual que un sistema con AdBlue, es decir, yo tengo mi tanque para rellenar con un aditivo y ese aditivo no deja de ser etanol E85 o E100.
¿Cuál es la ventaja de este sistema? Pues que este sistema no tiene un inyector, tiene dos inyectores. Y diréis, ¿y para qué tiene dos inyectores? Bueno, si yo voy por la selva y se me acaba el etanol, el sistema automáticamente, sin hacer yo ninguna cosa, va a switchear, va a cambiar, va a modificar la forma de trabajar y va a cambiar y a bombear diésel del tanque de combustible. En vez de coger etanol, bombea diésel. El rendimiento baja, por supuesto, va a bajar a un 60%. Sí, pero 60% es mejor que nada. Entonces, trabaja normalmente con etanol 100 o con etanol E85 y cuando se termina, sigue trabajando con diésel hasta que vuelva a poder poner etanol en el tanque. Sencillo, bastante efectivo y funciona muy bien. Y hasta aquí el webinario de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis visto cosas nuevas, hayáis podido aprender algunas cosas que no supierais. Y os insto para vernos en próximos webinarios aquí en Drive Televisión en castellano. Muchas gracias a todos.